¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver, listo, en el siguiente episodio de este curso de manipulación, vamos a identificar lo que es un buy side y un sell side liquidity. Luego de entender cómo funciona la manipulación, luego de entender de que mientras más liquidez, ¿verdad?, de negociación en cuanto a la oferta y la demanda hay en un mercado, más propenso a ser manipulado. Ya hablamos un poco sobre cómo nosotros podemos entender la manipulación a gran escala y entender, por ejemplo, los intereses en común de los grandes fondos de inversión y las grandes hedge funds y demás. Y nos hemos dado cuenta que claramente se manipula sobre todo en rapidez, en inyecciones muy líquidas, de manera, no de manera prolongada, sino de manera, bastante concreta y rápida, ¿sí? Porque hemos hablado de que no se puede mantener manipulación en una vela mensual, semanal, lo que sea, porque es imposible que una persona o un grupo de personas o un grupo de entidades pueda inyectar el suficiente liquidez como para poder el mercado general, en cuanto a la oferta y la demanda que ocurre en ella, ¿verdad?, de manera prolongada. Es ahí solamente cuando se ven los mechazos, esas mechas gigantes, esas velas envolventes fuertes en lower time frame, que van y mitigan una zona más barata o una zona más cara, según sea la necesidad de los institucionales en ese momento, en cuanto a la purga de liquidez y en cuanto a poder tomar posiciones en un mejor precio, en un precio mucho más, mucho más claro, más bonito, más factible. ¿Listo? Ahora ya también aprendiste, ¿verdad? Aprendiste un poco sobre cómo poder ejecutar una orden o una entrada, tomando en consideración estos niveles, ¿sí? Estos niveles de entradas directas por liquidez, y cómo es que hoy por hoy los niveles chartistas, como un soporte, una resistencia o una línea de tendencia, te sirven como confirmaciones, no para operarlas, sino para esperar que sean liquidadas para un mejor precio y poder comprar o vender en esos precios. Eso es lo que hemos visto en la sesión anterior, y hoy vamos a entender un poquito más sobre las zonas de buy side liquidity y sell side liquidity. Lo voy a escribir para que lo tengas claro, ¿verdad? Buy side liquidity o sell side liquidity. ¿Qué nos dice esta información? Nos dice que tras la ruptura de un máximo, ¿verdad?, o tras la ruptura de un mínimo, o incluso, porque estamos hablando de tendencias, vamos a dibujarlo mejor esto. Tienes acá el máximo, una tendencia, por ejemplo, bajista. Acá tienes un complex pullback. Vamos a dibujar esto como liquidez. Vamos a dibujar una tendencia alcista, ¿verdad? Vamos a dibujar un complex pullback. El mínimo con liquidez, ¿verdad? Y vamos a dibujar un rango operativo, para que veas cómo funciona esto de la liquidez en cuanto a manipulación. Tenemos un rango operativo, por ejemplo aquí y aquí, y lo vamos a dibujar también como liquidez, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Liquidez. Y voy a empezar a explicarte cómo funciona esto. Venga, cuando tú tienes, por ejemplo, un máximo, una tendencia alcista, lo que te dicen los conceptos de manipulación, que esto se convierte en un buy side liquidity. ¿Por qué? Porque usualmente muchos traders, el 95% de ellos, suelen operar por rupturas. Esto es un concepto de chartismo. Es decir, acá hay muchos buy stops. Tras la ruptura de estos máximos, hay mucha gente poniendo posiciones pendientes de buy stops. Buy stops para poder comprar tras este nivel. Entonces, lo que suele pasar tras la ruptura, tras un buy side liquidity, es que el mercado viene, rompe dicho nivel, genera algún tipo de patrón, por ejemplo, una entrada lead o lo que sería un strong light, retrocede el mercado, ¿verdad? Y ahí, a partir de ese momento,
recién nos genera la posición en compra. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? El mercado barre absolutamente toda la liquidez que hay aquí en esta parte superior, ¿verdad? Barre toda esta liquidez, que sería la zona de buy stops en general, ¿verdad? La zona de buy stops en general de las personas que están, o del 95%, diría yo, de traders que están esperando ejecutar una orden pendiente en este nivel, barre con toda esta liquidez, ¿verdad? Barre con toda esta liquidez, y una vez que barra con toda esa liquidez, ya el mercado recién retrocede y nos da una compra. Es decir, la mayoría de las personas ya fueron mitigadas y el institucional aprovecha precios más baratos, ¿verdad? Y la idea es que tú te posiciones con esta entrada a favor de la tendencia y que no operes una compra aquí, porque es muy probable que el mercado te vaya a sacar. Estas zonas de buy side liquidity, lo que te da a entender, repito nuevamente, es que las personas o todos los buy stops van a ser mitigados. El 95% de los retail traders van a ser eliminados inmediatamente tras un empujón de liquidez con un mejor precio para que tú entres aquí, no en la ruptura, sino aquí. Lo mismo en una tendencia, bajista. Tienes un movimiento que se va de la siguiente manera. Muchas personas venden aquí. Eso sería lo que bien sería, se conoce como sell side liquidity, ¿verdad? Muchos retails, el 95% de los retails buscando una venta en este punto, y por manipulación de mercado, ¿verdad? El mercado inyecta liquidez, ¿verdad? Que usualmente sea un patrón, por ejemplo, un strong load, saca dicha liquidez, neutraliza todos los mínimos, y una vez que los mínimos fueron neutralizados, ¿verdad? Una vez que los mínimos fueron neutralizados, el mercado recién empieza a darnos un movimiento a favor. Entonces, el mercado recoge liquidez por encima de estos máximos, que repito, se conoce como buy side liquidity. Vamos a ponerlo por acá. Buy side liquidity. ¿Ya? Y por debajo de esta zona inferior sería los sell side liquidity. El 95% de la gente voló literalmente con un stop loss, y aquí el 95% de la gente vuela también con una venta, ¿sabes? En estos niveles de sell side liquidity. Entonces no nos deja, ¿verdad? No nos deja más que entender que estos precios son bastante caros para vender, ¿sí? Pero la información tradicional te dice que compres o que vendas en estos niveles, digamos, más retails, ¿verdad? Más entre comillas seguras. Tras una ruptura tienes que comprar o vender porque supuestamente el precio va a continuar subiendo o cayendo. Que sí es cierto, el precio tras una ruptura tiene que continuar subiendo, o el precio tras esta ruptura tiene que continuar cayendo, pero la verdad es que primero se va a purgar, ¿verdad?, la liquidez inmediata, y luego de eso, a través del IBDA y demás, que son algoritmos interbancarios que reconocen los mejores precios y demás, en el camino barren la liquidez o purgan dicha liquidez. El mercado luego tiende a ir en un mejor zona de precio de venta, ¿verdad?, donde también los institucionales aprovechan a su vez que aquí habían órdenes pendientes y se ejecutan, ¿correcto? Y en un rango lateral, el mercado toma liquidez de los buy side liquidities, los que van a comprar tras ruptura, inyecta, los mitiga. Gente que va a vender los mitiga, y el mercado casi que siempre una zona lateral se queda purgando los niveles superiores y se queda acumulando en el fair value gap o el 50%. Hasta que el mercado decide en algún momento salir de dicha acumulación, que es por ello que yo recomiendo tanto ver el mercado con Wyckoff, porque ahí te puedes dar cuenta cuando el mercado está en una zona de acumulación, reacumulación, distribución o redistribución, que es algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿vale? Es algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Listo? Entonces, acá tengo nuevamente zonas a purgar, ¿verdad?, con manipulación buy side liquidity. Aquí abajo, las zonas de sell side liquidity. Y a través de estos movimientos,
claramente, el mercado va generando movimientos de inyección, va neutralizando liquidez de máximos y va neutralizando liquidez de mínimos. De esta manera podemos tener claramente una perspectiva muchísimo más sencilla de cómo es que tú no debes de vender tras una ruptura, tras comprar tras una ruptura, ni comprar tras una ruptura de zonas laterales y de mínimos en zonas laterales, porque simplemente son zonas de manipulación y son muy propensas a ser manipuladas. Si nos vamos a la gráfica, ¿verdad? Si nos vamos a la gráfica, nos vamos a dar cuenta cómo pasa mucho esto, ¿no? Mucha gente acá sonó. Buy side liquidity. ¡Pum! Mucha gente acá sonó, ¿verdad? Sonó porque el mercado, te das cuenta, aquí nos da un mechazo de retroceso. Aquí se ejecutaron ventas, mechazo de retroceso en lower time, estamos en una hora, stop loss para la mayoría que quiso vender ahí y luego recién cae el precio. Esto es un sell side liquidity, ¿verdad? La mayoría de las personas o los retail sonaron, ¿no? Y así constantemente, mira aquí, ruptura, sell side liquidity, retroceso, mete, inyecta capital y lo saca, ¿verdad? Nuevamente por acá, por ejemplo, buy side liquidity, la gente quiere comprar, 95% de la gente pierde porque el mercado retrocede y luego sube. Entonces, siempre que hay una ruptura de compra, espérate un mejor precio, no te mandes. Siempre que hay una ruptura de venta, espérate una mejor zona de precio, no te mandes, porque el mercado tiene que purgar la liquidez que está por encima de los máximos mínimos, retrocede y se da. Me explico. Siempre tiene que purgar la liquidez que es por encima de máximos, ¿verdad? Tiene que purgar la zona, la liquidez por encima de máximos, buscar un mejor precio para comprar. ¿Me explico? Siempre les recomiendo que puedan usar diferentes colores para diferenciar zonas de compra y ventas, como por ejemplo así. ¿Listo? Y a su vez, siempre tienen que diferenciar justamente en sus zonas de venta mejores precios. No vas a ingresar tras la ruptura de estos mínimos. Vas a ingresar en un mejor precio, en un precio más caro, una zona premium, que ya hemos hablado anteriormente sobre estos asuntos, premium y discount, ¿verdad? Recuerda que toda zona que esté por arriba del 50% es una zona de vender caro, y toda zona que esté por debajo del 50% es una zona de comprar barato. Listo, chicos, espero que les haya quedado claro esta clase de side y buy side liquidity. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao. Hey.